Estamos celebrando la resurrección de Cristo. We are celebrating the resurrection of Christ. Pero para celebrar una resurrección, ¿qué tiene que haber primero? But to celebrate a resurrection, what has to happen first? Tiene que haber muerte. Be dead. Amén. Entonces, para no irnos tardarnos mucho, So not delaying further. vamos a leer así rapidito. ¿Cuántos han escuchado las 7 palabras? We're going to read, how many of you have heard the 7 words? Las 7 palabras antes de morir Jesús, ¿verdad? Before Si Jesus vamos died. ahí a Juan 19, John 19, versículos 17 y 18. verse 17 and 18. Dice la palabra de Dios. The word of God says as follows. Y él cargando su cruz, And him carrying his cross salió al lugar llamado de la calavera, came to the place called Calvary, y en hebreo Gólgota. and in Hebrew Golgotha, Ya. Y allí le crucificaron, and they crucified him there. y con él a otros 2, And with him another 2, uno a cada lado one in each side, y Jesús en medio. and Jesus in between. ¿Qué es esto para nosotros? What does this mean for us? Esto es el inicio del pago por nuestros pecados. This is the beginning of the payment for our sins. En Lucas no vamos a leer la escritura, pero voy a dar la referencia. In Luke, we're not going to read the scripture, but I'm just going to make the reference. En Lucas 23:34 dijo Jesús: In Lucas 23:24, Jesus said, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they don't know not what they do. ¿Qué significa esto? What does this mean? Perdonar, Forgive, que tenemos perdón. that we have forgiveness. El lema de Cristo era orar por sus enemigos. Jesus said to pray for your enemies. Amén. El pecador, hermanos, no es justificado por su ignorancia, The sinner is not justified by his ignorance. porque no sepa, es que yo no sabía de Dios. I was like, well, I didn't know about God. Yo no sabía la palabra de I didn't Dios. know about the word of God. No, No. alguien tiene que pagar. Someone has to pay. Alguien tiene que pagar el precio. Someone has to pay the price. ¿Y quién pagó ese precio? And who paid the price? Jesús. Jesus. Jesús expresa amor Jesus expresses love en vez de ira. instead of rage, wrath. Ahora, estamos hablando del perdón. Now we are talking about forgiveness. ¿A quién le conviene más perdonar? Who is it more beneficial to forgive? Si alguien tiene algo contra nosotros, nos hace algo If someone has something against us, does it do anything to y us? nos pide perdón, And they ask us for forgiveness. ¿quién es el más beneficiado? Who is benefited more? ¿El que perdona The one who forgives o al que se le perdonó? or the one who is forgiven? El que perdona. The one who forgives. ¿Por qué? Porque dice Mateo 6, 14 y 15. Why? Because Matthew 14, 15, and 16. 6, 14 and 15. 6, 14 y 15. Dice, 6, porque si 14, no 15. perdonáis a los hombres sus pecados, Because if you do not forgive others their trespasses, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará a our ustedes sus Father pecados. who is in heaven will not forgive you of your sins either. En pocas palabras, cuando tú perdonas, In other words, when you forgive, se abre una puerta a door is open, y sale uno que estaba preso ahí. and someone who was imprisoned inside comes out. ¿Y saben quién es esa persona que estaba preso? And you know who that person who was Tú imprisoned is? Yourself. Te liberas. You are freed. Amén. La segunda palabra, The second word, Lucas 23, 43. Luke 43:23. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. I tell you that today you will be with me in paradise. Esto se lo dijo al que estaba a un lado con él, a los ladrones que estaban con él. He told that to one of the thieves that was beside him. Pero la pregunta es, But the question is, ¿qué vio Cristo en este ladrón? what did Jesus see in this thief? ¿Qué vio? What did he see? Lo que quiere ver en todos nosotros. What he wants to see in all of us. Arrepentimiento. Repentance. Vio fe He saw faith y conversión. and conversion. Amén. Aún en el hecho de muerte, Even in the act of death, cualquier persona que se arrepienta any person that repents puede alcanzar salvación. can obtain salvation. Aleluya. Palabra número 3. Word number 3 Está en Juan 19, 26, 27. is in John 19, 26, 27. Mujer, he aquí tu hijo. Woman, here your son. Hijo, he aquí tu madre. Son, here is your mother. Aquí podemos ver que aún en el lugar de su muerte, Jesús Here we can see that in this time of Jesus' death, nunca descuidó de su madre. he never
descuidó. Nunca perdió cuidado de ella. He was always looking after his mother. Amén. Hasta para eso tuvo tiempo Jesús. Even for that, Jesus had time. Amén. Pero ¿por qué pasó esto? But why did this happen? Porque él sabía Because he knew que sus hermanos that his brothers no le iban a cuidar, weren't going to watch over her. le iban a tirar They were así going to discard a la her calle. to the street. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? No porque yo lo inventé. I didn't make it up. Esto está en Proverbios 23, 22. ¿Puedes ponerlo ahora This sí, is por in favor? Proverbs 23:22. Proverbios 23, 22. No era costumbre, pero era algo que se hacía. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. Cuando una persona llegaba a cierta edad, la echaban fuera de su casa o lo mandaban a un lugar para ancianos, a un asilo. When a person reached a certain age, they cast them out into the street or put them in some sort of asylum. Ya existían en ese tiempo. They were a thing back then. Por eso está esta escritura ahí. That's why the scripture is there. Amén. Entonces Jesús, aún en su lecho de muerte, tuvo cuidado de ella. So even as Jesus was dying, he had care for his mother. Entonces, así como tuvo cuidado de ella, tuvo cuidado de todos nosotros. Just like he had care for his mother, he had care for all of us. Cuarta palabra, Fourth word está en Mateo 27, 46. is in Matthew 47:46. Dios mío, Oh God, ¿por qué me has desamparado? why have you forsaken me? O como dice el idioma hebreo, Eli, Eli, lama sabactini. Or as in Hebrew, Eli, Eli, Lama sabactani. that. Sorry, I don't speak Amén. Hebrew. ¿Por qué me has desamparado? Why have you forsaken me? ¿Por qué creen que lo desamparó Dios? Why do you think God forsook him? Porque si la escritura dice que Jesús nunca pecó, If the scripture says that Jesus never sinned, pero Él lo desamparó porque Jesús tomó todos nuestros pecados. but he was forsaken because Jesus took all of the world's sin. Él nunca pecó, He never sinned, pero tomó nuestros pecados. but he took all of our sins. Y por eso Dios lo desamparó. And that's why God forsook him. Él pagó por un pecado que no cometió. He paid for a sin that he did not commit. Esos pecados, en esa cruz deberíamos haber estado ustedes y yo. Those sins, we should have been on that cross, you and I. Pero Él fue a la cruz por ti y por mí. But he went to the cross for you and for me. Y aún así, Jesús, sabiéndolo, no dio marcha atrás. And even knowing this, Jesus did not take a step back. Él no era culpable, He wasn't guilty, pero Él fue a la cruz. but he went to the cross. O como decimos los mexicanos, no se rajó. Or like we Mexicans say, he didn't give in, but more colorful. Aleluya. Era mexicano que sí, creo. Aleluya. Jesus is Mexican. Quinta palabra Fifth word está en Juan 19:28. is in John 19:28. Dijo, tengo sed. He said, I am thirsty. Con un simple pronunciamiento, With a simple pronouncement, Jesús expresó su sufrimiento no fingido. Jesus expressed his suffering. It wasn't faked. Jesús tuvo sed He was thirsty por nosotros. for us. Es más, todo lo que Cristo sufrió en la cruz, More so, everything that Jesus suffered on the cross, lo hizo para que nosotros no sufriéramos. he did it so that we wouldn't suffer. Nadie, ningún ser humano No other human being, no one, hubiera soportado todo el calvario que Él sufrió. would have been able to suffer all that he did. Entonces, para que nosotros no suframos, Él lo sufrió. So he took that suffering so that we wouldn't have to. Aleluya. Sexta palabra, Sixth word, Juan 19:30. John 19:30. Dice, consumado es. It says, it is done. It's done, it's finished. ¿Qué significa esto? What does this mean? Esto significa responsabilidad This means responsibility e integridad. and integrity. La cruz fue el sello de finiquitado. The cross was the seal that it is done, of completion. Well done. There you go. There you go. Él le puso el sello final a su gran victoria. He put the final seal on his victory. Aleluya. ¿Cuántos saben que cuando estamos haciendo papeleos gubernamentales o
papeleos legales, How many of you know that when you're dealing with legal paperwork and documents, firmamos papeles, you sign them, pero hay lugares que les ponen un sello. but there are places where they put a Y seal hasta on them. después que le ponen ese sello, And until after that seal is ya placed, se hace legal, se hace efectivo. it is official, it is effective. Jesús fue lo que hizo en la cruz, fue a poner ese sello final. That's what Jesus did on the cross. He put that final Amen. seal. Por eso le dijeron, well done, That's when they said, bien hecho. Ya bien completo. hecho. Séptima palabra, Seventh word está en Lucas 23, is 46. in Luke 23:46. Entregando el espíritu, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And giving up the ghost, Father, unto you I lay my spirit. Aleluya. Jesús era 100% humano, Jesus Vivió. was 100% human, vivió y sufrió como tal. and he lived and suffered as one. Él, He, el único, the only one, el Dios encarnado, God incarnate, el Hijo de Dios, the Son of God, no estuvo exento de la muerte. was not exempt from death, Porque sin su muerte, because without his death, la expiación, la lo que se tiene que hacer para que tú puedas ser justificado. the process, There you go. the exoneration, Ya, eso. Jamás se hubiera llevado a cabo. would not have occurred. Jesús fue escogido el Cordero desde la eternidad. Jesus was chosen as the lamb since eternity. Jesús fue el Cordero mudo He was the mute lamb que se dejó llevar al matadero. who allowed himself to be taken to the slaughter. Jesús fue el Cordero inmolado, maltratado. Jesus was the beaten lamb. Crusher, yeah. Jesús fue el Cordero que quita el pecado. Jesus is the lamb that takes away sin. Así que por eso, hermanos, hay que agradecer a Jesús por todo lo que hizo por nosotros. And that is why we should be Dale grateful to fuerte el him. aplauso al Señor. Ahora sí vamos a pasar. Eso fue para que vean lo que Jesús tuvo que pasar. That is so that you could see what Jesus had to go through. Tristeza. Sadness. Pero ahora vamos al gozo. But now we're going to the joyful part, Aleluya. A la resurrección. to the resurrection. Juan 20 del 1 al 10. John 20 from 1 to 10. Amén. Si lo podemos leer así rapidito. 20 del 1 al 10. El encabezado de mi Biblia dice la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Peter therefore went out and the other disciple and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Then the other disciple, who came to the tomb first, went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. Aleluya. Hemos hablado de la muerte ahorita.
We have talked about death, pero ahora right now. estamos hablando de la resurrección. And now we're talking about resurrection. ¿Qué significa resurrección? What does resurrection mean? Esta es una palabra en griego que se escribe, se pronuncia anastasis, It's a word in Greek that is pronounced anastasis, que significa pararse de nuevo, and it means to rise again, recobrar la verdad, to recover truth, recuperarla reobtain it, y levantarse. and to rise up. Rise up. Eso es también espiritual, todo lo espiritual. That is also spiritual. Y en el idioma secular And in the secular language, significa levantamiento de la muerte it means to rise from death o volver a la vida, or to come back to life. que fue lo que Jesús hizo, Which volvió is- a la vida. What Jesus did, he came Pues back to tenemos life. esa garantía. We have that guarantee. Jesús no muere, Jesus doesn't die. pero ¿por qué lo hizo? So why did he do it? Para enseñarnos que nosotros también lo podemos hacer. To teach us that we can do it too. Amén. Si no, ¿cómo íbamos a creer? Otherwise, how else would we believe? Si él nada más hubiera dicho, me van a enterrar y todo y voy a resucitar, pero si nunca lo hubiera hecho, But because if he just said, oh, I'm going to die and they're going to bury me and then I'm going to come back, but then he didn't do it, ¿le iban a creer? would they have believed him? ¿Podemos creer en algo que alguien nos dice que se va a hacer y no lo hace? Could we believe in something that someone says they will do, but then they don't do it? ¿Verdad? Entonces Right. por eso él lo hizo. That is why he did it. Aleluya. La resurrección de Cristo es nuestra herencia. The resurrection of Christ is our inheritance. Aleluya. El apóstol Pablo The nos Apostle muestra, Paul shows us, nos enseña o nos pone el ejemplo de gives lo us que the es la example resurrección de Cristo. of the resurrection of Christ, ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? how we can do it. Romanos 6, Romans- versículos 3 al 5. Romans 3 y 6. 5. Romanos 6, 3 al 5. Romans 6, 3 to 5. Es lo que debemos hacer, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está su muerte primero. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Or do you Amen. not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, we were baptized into his death? There's his death mentioned. Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we had been united together in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Amén. Por eso Él lo hizo, That is why he did it, para enseñarnos que nosotros también tenemos que levantarnos, to teach us that we too have to rise, venir a una nueva vida. come into a new life. Esto, hermano, nos enseña That teaches us que pasamos a una nueva vida, that we move into a new life, mejor que la anterior. better than the previous. Un versículo muy conocido, 2 de Corintios 5:17. A very commonly known verse, 2 Corinthians 5:17. 5:17. Dice, de modo que si alguien está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son ellas. Therefore, if anyone is in Amen. Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Somos nuevas criaturas, We are new creatures, gracias a lo que Jesús hizo. thanks to what Jesus did. Nos dio vida nueva. He gave us new life. Juan 10:10, que es lo que dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén, aleluya, John 10:10 says, I've come to give you life and life in abundance. aleluya. De hecho, ese es el lema de esta iglesia, vida y vida en abundancia. That is our motto. No se Life llama and life Comunidad in Cristiana Vida abundance. porque sí, se llama Comunidad Cristiana Vida porque estamos basados en esa confesión de Jesús. No se llama Comunidad Cristiana Vida, Oh, it is not called Community Christ, Comunidad Cristiana Vida, La Cristiana Vida. nada más porque sí. It's not just called that. Life, Se vida llama- means life. Significa porque está basada en esa escritura. It is that Juan way 10:10. because it is based on that scripture. Hermanos, si nunca han experimentado el gozo de la resurrección, If you have never experienced the joy of the resurrection, te invito a que lo hagas hoy. I invite you to do so today. ¿Cómo? How? Como dice Romanos 6, lo que acabamos de leer ahorita. How Romans 6 says, we just read it now. Acuérdense que hemos sido bautizados en la semejanza, hemos sido enterrados, We have been buried, hemos sido muertos we have been en la dead semejanza de la muerte de Jesús. with Christ.
Pero cuando fue levantado del agua, And just as he was risen out of the waters, así como muchos hemos sido levantados del agua después del bautismo, just as many of us have risen out of the waters after being baptized, hemos experimentado esa nueva vida. we have experienced that new life. Yo me bauticé hace 17 años. I was baptized 16 years ago, Y la primera vez que entré en una iglesia cristiana and the first time I walked into a Christian church, fue el 17 de abril del 2002. it was 17th April 2002. Fue el 21 de abril, perdón, el 21 de abril del 2002. It was the 21st of April Igual que 2002, este día. just like today. ¿Y saben qué estaban celebrando ese día? And you know what they were celebrating that day? El día de la resurrección también. The day of the resurrection. as Amén. well. Así que este día So this cumplo day 17 años que por primera vez en mi vida pisé una iglesia cristiana. is the 17th anniversary of the first time I walked into a Christian church. Ese día no prediqué, I didn't preach that day, pero ahora sí estoy aquí. but now Amén. I am. Aleluya, gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Ese día That day, iba con mi esposa y mis hijos. I was with my family. Desde el momento que puse mis pies en la entrada de ese lugar, From the moment I set foot in that place, era una iglesia americana. it was an American church. Todavía está ahí, se llama River of Life. It's still there, called River of Life. Nomás en cuanto me asomé así en la entrada, Just when I peered into the en entrance, cuanto miré hacia el altar, when I looked upon the altar, andaban niños danzando en el altar. there were kids dancing in the altar. Y es una iglesia grande, es para 1,500 personas. It's a big church, it's for 1,500 people. Pues ese trayecto de la entrada hacia el lugar donde nos íbamos a sentar, So from where we were to the altar, fue una tembladera de piernas que llevaba yo. I had jelly legs. Me iba todo así. Iba llore y llore y llore, pero was de puro crying. gozo. I was crying of joy. Ahí experimenté el gozo de la resurrección. I experienced the joy of the resurrection there. Hace un momento también volví a ese momento. And just now I went back to that Cuando estaban moment. cantando los hermanos aquí en el altar, When they were singing here at the altar. nuestra hermana Ana se soltó llorando ella también. Sister Anna started crying as well. Estaba cantando y dejó de cantar. Me imagino yo que le pasó lo mismo. She stopped singing because I imagine the same thing happened to her. Y me volví hace 17 años atrás yo también. And I remembered 17 years ago. Pues ahí estaba también yo, chille, chille, como decimos en Sonora. I was there too, crying. Amén. Pero son lágrimas de gozo, But they are tears of joy. son lágrimas de gratitud, They are tears of gratitude. son lágrimas de ver lo que Jesús hizo por nosotros. They are tears of seeing what God has done it with us. Amén. Necesitamos y debemos llegar el gozo de la resurrección, We need to and we should take the joy of the resurrection. porque si no va a ser en vano nuestra vida cristiana. Because otherwise our Christian life is in vain. Yes. See. Amén. El apóstol Pablo Paul nos enseña en 1 de Corintios 15:2 teaches us in 1 Corinthians 15:2 que si no demostramos el gozo, si no vivimos la vida cristiana, es en vano. that if we don't demonstrate Nuestra vida joy, cristiana es en vano. if we don't live in a joyful way, our Christian life is in vain. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, Cristo es en vano. By which you are also saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. ¿Cuántos creen que son salvos? How many of you believe you are saved? Amén. ¿Yo nomás? Just me? Ok. Ahí mismo, mijo, el versículo 14. Same verse 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Por eso les dije ahorita que si no creemos, es en vano. That is why I said right now, if you don't believe it, this is all in vain. Amén. Si Jesús no hubiera resucitado, porque es Dios, If Christ had not risen, because si, he's God, si Jesús hubiera, no, pues si yo soy Dios, ¿para qué me voy a morir? ¿Para qué voy a hacer tanto circo? if he said, well, I'm God, why am I going to die and make like a big fuss? Yo no necesito pasar por eso. I don't need to go through that. Pero lo hizo But he did it. para esto, It's for this.
para que nosotros creamos so that we may believe, y para que nuestra fe no esté vacía, and so no that sea our faith vana. isn't empty. Amén. Tenemos que creer que Jesús revivió. We have to believe that Christ, Tenemos que creer en el futuro que Came back nosotros to vamos life. a revivir. that in the future we too will rise again. Amén. Tenemos que tener nuestra mirada en el futuro glorioso con Jesús. We have to have our sights set on the glorious future with Ahí Jesus. mismo el versículo 19. Same chapter, verse 19. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. This is what Paul Si en says. esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si en esta vida que estamos ahorita viviendo, si solamente creemos que Jesús sirve para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, que somos los más dignos de lástima. If in this life only we have hope in Christ, that means the life that we have now where we are living. We are of all men the most pitiable. Si no creemos que Jesús, que vamos a estar con Jesús en el futuro, en el reino de Dios, If we don't Entonces- believe that we will not be with Christ in the future, le damos lástima a los demás. then we should be pitied. Hay muchas religiones que creen en sus dioses, en sus líderes, There's a lot of religions that believe in their gods y ellos sí se la creen, and their leaders, and they believe it. se la creen. Entonces, todos esos, All of those. si nosotros no lo creemos, If we don't believe it, ellos van a sentir lástima por nosotros. they will pity us. Amén. Y no queremos eso. And we don't want that. Al contrario, queremos mostrarles On the contrary, we want to que show them Jesús revivió that Jesus came alive again, y que nosotros también volveremos a la vida. and that we too will be resurrected. Y que si ellos aceptan a Jesús, And if they can accept Jesus Christ, también van a vivir they too will live again. verdaderamente. Truly. Amén. Aleluya. Pero por eso tenemos que llevar ese gozo, And that is why we have to take that joy que se note que verdaderamente le creemos a Jesús. that can be noticed, that we Amen. really believe in Christ. ¿Cómo vamos a contagiar a los demás si nosotros no nos gozamos? How are we going to be contagious to others if we don't show that joy ourselves? Jesús es vida eterna. Jesus is life everlasting. Jesús es mucho gozo. Jesus is joy. Y nosotros andamos nosotros andamos con cara de vaca enferma. And we're here with ¿Sí o no? looking like a sick cow. ¿Se dan cuenta? You see? En Juan 20, In John 20, versículo 13. verse 13. No lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo más aquí rapidito. We're going to read it here. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Le dijeron los ángeles a María Magdalena. Amén. Y el versículo 15, ahí mismo, versículo 15. The angels asked Mary Magdalene, "Why are you crying? Why are you in tears? Y ya le contesta a ella, pero ahorita el punto es aquí, ¿por qué lloras? Y el 15, versículo Why 15. are you crying?" That is the point. Y Jesús le dijo ahora, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? And now Jesus told her, "Woman, why do you cry?" La pregunta aquí es, ¿por qué lloras? The question here is, why do you cry? ¿Por qué te quedas estancado ahí llorando, quejándote? Why are you stuck there crying and whining? Jesús está vivo. Jesus is alive. Él está listo para ayudarte. He is ready to help you. Está listo para bendecirte. He is ready to bless you. Está listo para sanarte. He is ready to heal you. ¿Por qué lloras? Why do you cry? ¿Por qué lloramos? Why are we weeping? Tenemos que hacer algo en vez de llorar. We have to do something instead of just crying. Amén. Ahí mismo vamos ahora al versículo 2 otra vez. Back to verse 2, same Vamos a chapter. ver qué es lo que tenemos que hacer. What do we have to do? Fíjese lo que hizo María Magdalena aquí. This is what Mary Magdalene did. Entonces, ¿qué? Corrió. She ran. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, a Juan. Y ya les dijo, estoy el otro. Pero ¿qué fue lo que hizo? Corrió. She went and talked to the Cantábamos other ahorita en un apostles. canto. Gritaré, saltaré, correré, amén. We just sang that we are going to sing and run and scream. El versículo 4 ahí mismo. Verse 4, Ahí era María Magdalena. there was Mary Magdalene. Ahora el 4. Es que quiero enfocarme nada más en donde dice, corrían los dos juntos, Pedro y Juan,
And I want to focus here where it says, and both of them ran together. Corrieron dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. But the other disciple ran faster, O and sea, Juan llegó primero que Pedro. so John got there first. ¿Por qué llegó primero Juan? Why did he get there first? Porque Juan tenía tercera y Pedro nomás segunda. Because John had third Hallelujah. and Peter only Tenía un second. carro más con transmisión de 3 cambios. Pues. He had a ¿Eh? higher ¿O a gear poco no? shift, right? Juan tiene 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Juan tiene 3. John has 3 First books in John, the- second John, segunda de Juan, tercera de Juan. books in the Y Bible. Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro. And Peter only has first and second book Amen. of Peter. You got it? Okay. Ahora, nosotros, ¿cómo corremos a anunciar que Jesús está vivo? So how do we run to tell the world that Jesus is alive? Amén. Y que nosotros y ellos, los que estén afuera, también pueden vivir y para siempre. So that we and all of those outside can also live forever. ¿Cómo corremos a llevar ese anuncio? How do we run to deliver these news? ¿Cómo corremos a decir a la gente que Jesús está vivo How do we run to tell them that Jesus is alive y que va a estar vivo? and that he will be Y alive? que nosotros y ellos también están y van a estar vivos. And that us and them can be alive too. Aleluya. Will be. En este día de la resurrección, In this day of resurrection, ¿a cuánto les hemos dicho que Jesús vive? how many people have we told that Jesus lives? Que Jesús se ha levantado de la muerte, That Jesus has risen from the grave, que venció a la muerte, that he defeated death, que está vivo that he is alive, y que reina por siempre y para siempre. that he reigns forever and ever. Amén. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. If you didn't know, now you know. Amén. Entonces, a correr, So run, a correr, run. a llevar las buenas nuevas, We have to deliver the a good llevar el news, gozo de Cristo, to deliver the joy of Christ. a correr. We have to run. Y nos va a ayudar a rebajar también a los que necesitamos rebajar. Amén. It's going to help us lose a little bit to those who need to lose a little bit. Hermanos, Brothers, el mundo reconoce este fin de semana festivo, the world recognizes this holiday weekend. pero However, ya va a empezar. it's going to start now. ¿Ven evidencia de un Salvador resucitado en nuestras vidas? They see evidence of a resuscitated Savior in our lives. ¿Ven evidencia Do they see that? de ese Salvador que resucitó en nuestras vidas? Of the Savior who rose again in our lives? Do they see that? ¿Lo pueden ver? Can they see that? El hermano Dominic Brother Dominic, empezó ahorita que pasó aquí, when he first walked up here, pidió que tuviéramos un minuto he asked that we have a minute en que pensáramos, meditáramos where we just meditated en la resurrección. upon the resurrection. Ahora yo les pregunto otra vez, Now I ask you again, ¿ven evidencia de un Salvador resucitado en nuestras vidas? do people see evidence of a resuscitated Savior in our lives? Pueden decir los demás, yo quiero lo que Él tiene, Do others say, I want what he has? yo quiero lo que Él ha experimentado, I want what she has experienced. yo quiero tener a ese que da vida, I want that gives life. a ese Jesús que dice Él que da vida. That Jesus that he says gives life. Amén. Entonces en este día, hermanos, So today, vamos a gozarnos, let us rejoice. vamos a gozarnos grandemente, Let us rejoice in a big way porque Jesús está vivo. because Jesus is alive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. And if he is alive, Aleluya. we will live too. Aleluya. Pueden pasar. Vamos a despedirnos. Vamos a terminar. No les voy a pasar, pedir que pidan al frente. Si gustan pasar, pueden hacerlo. ¿Ok? You can come up to the altar if you like. We're about to Pero close up here. vamos a despedirnos de este servicio llevando ese gozo. Nuestros hermanos van a tocar un canto de alegría, un canto de gozo. Amén. Y el que quiera pasar, como le digo, el altar está abierto. Amén. Pero mientras estemos tocando, danzando, vamos a orar. Y el que, como le vuelvo a decir, quien quiera pasar, adelante. El altar siempre está abierto, hermanos. Amén. Y más en estos momentos. Si alguna vez